Este soy yo de hace 6 años atrás, después de haber improvisado una armadura Spartan de la saga de Halo. No se burlen, por favor. Ese fue el momento exacto en donde me convertí en un fanático de la saga. No fue hasta el 2023 que con el nuevo lanzamiento de 343 que la idea de crear una verdadera armadura del jefe se me iba a quedar plantada en la cabeza por meses. Y spoiler, no me lo voy a poder quitar, jamás. Tuvo que pasar un año que gracias al regalo de parte de un amigo por mi cumpleaños, el proyecto cobraría vida. Bienvenidos a la primera de 3 partes de uno de los procesos del proyecto más ambicioso del canal en todos estos 6 años de contenido. Un proyecto que busca demostrar no solo que se puede armar cosas extraordinarias con una buena idea y un poco de cartón, sino también busco cumplir una de las metas que llevo soñando por años: ganar una competencia de cosplay. Yo soy Toto y bienvenidos al proyecto Halo. En octubre del año pasado, después de mi cumpleaños, un amigo me daría como regalo la oportunidad de imprimir una pieza 3D. Una pieza de lo que quisiera. Pensando en una armadura, elegí lo que estoy seguro de que a todos se nos puede complicar al hacer un traje completo: la pieza principal, el casco. Busqué un modelo 3D para pasarlo a Fusion 360, un programa para modelado en 3D, y segmentarlo en 6 piezas diferentes para que entren en todo el área de la impresora. Que esto lo digo en un par de segundos como si fuera súper fácil, pero la verdad es que cuesta un montón aprender sobre Fusion 360. No saben cuántos videos me tuve que ver. Después de mandárselas a mi amigo, al cabo de un mes, las piezas ya estaban unidas por temperatura, derritiendo las uniones con un soldador de estaño, un cautín, como le llamen allá en sus lugares, y lijado. De entrada, listo para pintar. Pero claro, no se podía imprimir el traje completo, porque ya saben, presupuesto. Así que como me encanta complicármelas, descargué un nuevo modelo. Descargué un nuevo modelo en 3D, esta vez en una página que se llama Sketchfab, específicamente de un artista 3D muy profesional llamado Able, que para mi fortuna tiene las mejores armaduras modeladas, incluyendo obviamente la que estaba buscando, que es la de Halo Infinite. Así que ahora la idea es esta: segmentar el modelo por partes, botas, brazo, torso, piernas, y hacer una retopología a todos y cada uno de ellos. Que por si no entendés lo que es la retopología, en criollo, en palabras resumidas, sería bajarle la calidad al modelo para reducir los polígonos y armarlo de una manera mucho más sencilla. De acá en adelante tengo que admitir que me dio una flojera. No sé cuántas horas habré pasado en Blender, pero estoy seguro de que cada pieza nueva que me proponía hacer hacía que pierda una parte fundamental de mi cordura. Después de terminar mentalmente inestable y ya haber renderizado todas las piezas, tocaba pasarlas a Pepakura para desarmarlas, acomodar las plantillas en cada hoja y transformarlas a PDF para imprimirlas en la medida exacta. Si no perdí la cordura con Blender, yo estoy seguro de que la voy a perder con esto. De acá en adelante pasamos al proceso de construcción del traje. La idea estaba consolidada, los modelos de plantilla ya estaban modelados e impresos. Ahora, para que todo saliera bien, solo dependía de mí y de mis ganas de terminarlo, peleando en un versus contra la flojera. Y spoiler, perdí la pelea. Si bien en un inicio empezamos con todo, terminando las piernas y la cintura de un solo saque en las primeras semanas, tuve muchas pausas y frustraciones repetidas veces por meses. Y lo que empezó en diciembre de 2024 terminó extendiéndose a la módica cifra de 12 benditos meses. 12 meses en los que obviamente Tommy Cosplays estaba ocupado con las cosas de su contenido, ¿no? 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 Miren, Milito Jotita. Tengo que admitir que esta parte del proceso es la más tediosa porque es la más repetitiva. Siendo tantas partes, con tantas piezas por separado, ya perdí la cuenta de cuántas veces tracé, calqué, recorté, pegué, tracé, corté, recalqué, pegué, tracé, corté, recalqué. Pero no hizo falta llevar la cuenta, porque en este lapso de 12 meses, el Tommy del pasado, que me conoce muy bien y sabe que yo no iba a grabar absolutamente nada del proceso del traje, se dedicó a documentar cada actualización,
desde el inicio. ¿Para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? Bueno, hoy es martes y he estado todos estos días adelantando cosas. He hecho bastantes piezas, he hecho las piernas, el poto, entre otras que capaz que no son tan relevantes, pero suman un poco de detalle. Y también dejando secar algunas que todavía están en proceso. Ya tengo casi toda la parte completa de la parte de abajo, solo que tengo un problema y son los pies. La bota que tiene aumenta como el tamaño del pie y también le suma altura, porque el jefe maestro, si googleás, mide más o menos 2 metros con 20, 2 metros con 30 y yo apenas mido 1,70. Puedo parecer alto, pero a comparación del jefe soy alguien chiquito. Entonces, como primera prueba para intentar aumentar mi tamaño, intenté hacer zancos de madera, cosa que después me di cuenta que con la plantilla no se puede adaptar, entonces descarté esa idea con ese material y se me ocurrió algo un poco más cómodo, que son estas pantuflas o jotas. Le saqué las suelas y pegué una encima de otra. No me va a sumar 2 metros, pero hacen la diferencia. Después lo que conseguí fue bandas elásticas, esto es para el cinturón, si le podemos decir de alguna manera. Y también conseguí espuma para más comodidad en el casco. Está un poco mal dividido, pero ya no tambalea, ya no se cae, ya no. Lo único que me faltaría para la parte de abajo es hacer las botas y ya directamente empezar con todo esto grande. Las bandas elásticas también son para ajustar estas partes. Solo un espacio terrible, entonces vos tenés que apretarte. Lo que estoy haciendo es sacrificar un poco de detalle, pero es para más comodidad. Tenés que encontrar ese equilibrio. I need a weapon. Hola. Bueno, hoy es 11 de junio del 2025. En otra semana retomando después de mucho tiempo el proyecto Hate. Si no se dieron cuenta, cambié de lugar el setup, cambié un par de cosas y añadí un par de cosas nuevas. Ayer retomé el proyecto empezando a hacer la parte de los hombros y terminando con el antebrazo. Además de añadir un par de refuerzos a piezas que ya eran viejas. Lo que faltaría terminar sería la parte de los antebrazos, los guantes y después pasar a la parte más importante y la parte final, que sería el torso, que va a ser la pieza que va a mantener a todas las demás piezas unidas. Va a ser como la pieza base o la pieza soporte, pero el problema es que me he dado cuenta de que me estoy quedando sin cartón. Comprar cartón gris para hacer una pieza tan grande no es muy recomendable respecto al presupuesto y las reservas que tengo de cartón de cajas me están terminando haciendo estas últimas partes. Pero tengo que ver cómo me las arreglo esta semana. Solamente quiero terminar los brazos enteros y después volver a descansar un ratito hasta no más del mes que sigue. ¿Por qué? Porque en julio está un evento de cosplay en una ciudad acá cercana. Eso me trae muchos recuerdos de otro traje. Entonces estoy adelantando un par de cosas para no quedarme sin tiempo, así que ya espero que para el mes que viene poder lijar todo, terminar todo, pintar todo y hacer la primera prueba de ensamblaje del traje, por decirlo de alguna manera. Otra cosa que también tengo que pensar en cómo hacer es darle volumen a la parte de los brazos. Si me ven a mí, yo no tengo ningún músculo, entonces lo que tengo que hacer con piezas tan finas, con un cartón tan fino como este, es resaltarlas con goma espuma para, en vez de tenerlo así, aumentar un poco el volumen, así poder hacerme, aunque sea un poco más ancho de lo que es los hombros o el pecho, la espalda, lo que sea, para aparentar aunque sea que tengo un poquito de ejercicio. Entonces esta es mi actualización de hoy. Yo voy a seguir terminando las piezas del antebrazo y a ver cómo seguimos en la siguiente actualización con el jefe maestro. Muchachos, ya estamos en el mes de diciembre. Acá está mi pinito.
Buen pino. Después de mucho tiempo, por fin, estas son los últimos trazos para terminar, por fin, este cosplay. Me está haciendo muy tedioso, son demasiadas piezas chiquititas. Bueno, ahora las he estado recortando a todas una por una, pero todo esto es... Y no saben la cantidad que he estado recortando estos últimos días. La primera fase va a estar ya casi lista, después de terminar toda la estructura. Y después viene la parte más aburrida, recubrir todo. Pero mientras tanto, yo voy a seguir acá sobre mi cama, porque todavía no tengo un espacio definido como taller. Y si corto en mi setup no quiero hacer enchastres. Entonces miren, ahí está la espalda recién terminada. La mostraré dentro de poco, pero ni siquiera sé si esta documentación va a salir bien. Tengo videos muy sueltos, pero bueno, esta es mi actualización de diciembre, al menos la primera semana de diciembre, así que vamos a ver cómo sigue. Hoy es 14, bueno ya 15 de diciembre del 2025 con una nueva actualización. Son las 12:37 ya de la noche y acabo de terminar de por fin ensamblar todas las piezas del traje. La verdad que costó un montón, fue una semana entera de rellenar con engrudo y diario y una y otra vez a las mismas piezas. La verdad yo me tenía al borde del colapso, al borde de la locura. Ya estoy empacando otra vez el traje en su respectiva caja, cosa que no expliqué antes. Esta es una caja de un aire acondicionado. La verdad es que las piezas, si te pones un poco ingenioso, puedes guardarlas sin ningún problema, sin necesidad de cortar algunas partes o de desensamblarlas, así como le pasó a la Mark 16. Eso ya no se puede poner encima, solo tiene las piezas sueltas. Así que bueno, ahí podemos ver la parte del torso, por el fondo están los brazos, las piernas, las botas. Y no me queda de otra que ya antes de ir a dormir, cerrarlo con cinta, sellarlo y guardarlo en la parte de allá arriba. Así que mañana o en esta semana grabaré una actualización un poco más técnica explicando todo ese tipo de uniones para ya cerrar con la primera parte de este proyecto. La fase 2 de reforzar la estructura está por fin completada. Hola muchachos, hoy es 15 de diciembre por la tarde, tengo la misma ropa del otro día porque la verdad es que no tengo ganas de cambiarme ni tengo ganas de bañarme. Y esta es la segunda vez que grabo la misma actualización porque la verdad la anterior no me gustó y la cámara hace un desenfoque así, te juro que me molesta un montón. Así que me acabo de volver a bajar la caja que empaqué y subí ayer. Esto yo, como soy medio huevón, les puse las indicaciones de mantener siempre en esta dirección. ¿Por qué? Porque el traje está casi... por la forma en la que está ordenado, está parado, está justamente así. Entonces yo ya le saqué la cinta, que tengo que reemplazarla cada vez que abro esto, y esta semana la abrí como 20 veces. Y vamos a pasar a explicar en esta actualización para qué funciona cada cosa que le metimos al traje y cómo es que se conecta todo, por fin. Para la gente que, bueno, quiere armar este mismo proyecto y por ahí no sabe cómo ensamblarlo todo junto, porque las plantillas por ahí no tienen casi todas las soluciones. Entonces vamos a ir desarmando esto y explicándolo paso a paso. Notan ese desenfoque, qué molesto, loco. Bueno, vamos empezando con lo que son las botas. La verdad no es mucha ciencia, son solamente un par de... Esto está muy sucio, Dios. Estas son solamente dos suelas de lo que son hojotas, las pegué una encima de la otra y le puse silicona a todas las piezas. Me recomendaron no usar la silicona porque es muy probable que se despegue y eso me pasó hace poco, porque una de las maneras para conectar lo que son las botas a los pies
era usando esta conexión, ¿cómo se le llama? Este broche, esta hebilla de plástico. Le voy a decir conector o broche, perdonen mi ignorancia, los que saben realmente cómo se llama esto. Este va a ser un broche que estaba conectado a la parte de abajo de la pierna, entre los tobillos. Hacia el momento de que yo levante cada pierna, la bota se iba a levantar conmigo, lógicamente. Esto no es una bota en sí, esto encastra nada más. Vas descalzo con esto, literalmente vas descalzo. En fin, no salió, la pieza se despegaba, la pieza se rompía, los conectores simplemente salían volando, o sea, se quedaban unidos pero despegaban todos. Y se me ocurrió reemplazarlos por algo muchísimo más simple, que es básicamente esta cinta mochilera. Estas hebillitas que se usan literalmente también, generalmente, en las mochilas, en todo este tipo de cosas, para ajustar y regular lo que es la presión en el pie mismo, y así puedo caminar con un poco más de libertad. Otra de las partes es el cinturón. Este tampoco tiene mucha lógica, simplemente son todas las piezas unidas por lo que es esta banda elástica, estas bandas elásticas, y se unen en un punto con el conector o el broche. Ahora, parte interesante, los brazos. Son 3 piezas unidas en una sola. Entre el bíceps y el antebrazo solo hay 2 bandas elásticas. Y esto es una pieza que tuve que rediseñar porque originalmente la habíamos hecho huecas, la verdad no sé por qué tuvimos que tapar todo eso y hacerle una capa extra. ¿Por qué? Porque el jefe maestro no tiene el hombro pegado a su cuerpo, sino que es un poco más robusto. Entonces, esto ya de por sí me suma bastante musculatura. Entonces, después tiene... Qué bueno que lo reforcé, ¿eh? Se ha caído 1000 veces y no le ha pasado nada. Como decía, esto tiene 2 elásticos acá que lo mantienen pegado, y este tercero es única y exclusivamente para la parte del torso, que vamos a pasar a explicar eso en un ratito. Después, la parte de las piernas. Este conector está obsoleto, ya no lo uso más. Todavía tengo pendiente sacarlo. El único problema es que lo pegué tan fuerte que no hay chance de despegarlo de una manera que no dañe el traje. Esto eran 2 piezas separadas. Esto se une con elásticos, 2 elásticos nada más de este lado. Un conector, un broche por acá, porque la pierna es un talle un poco más grande de lo que es mi cuerpo, por así decirlo. Me pasé de medida, escalé mal las plantillas y esta fue una de las primeras piezas en sufrir eso. Así que me di cuenta con esta y no con otra, que era un poco más complicado. Me quedó grande, así que tuve que cortar esto por la mitad. Esto no está en la plantilla. Cortar esto por la mitad, reducir el espacio y poner esto para que haga presión en la piel. Aún así, esto hace que se me caiga y tire todo para abajo. Así que como solución, lo más simple que puedo hacer es meterle una de estas bandas elásticas que empiezan de la pierna, me rodean toda la cintura, todo el hombro, hasta recorrer una vuelta completa, y esto se mantiene firme. Juro que puedo caminar con total comodidad con esto. Ahora, la parte más importante, y es la que va a unificar todo, es el torso. Estas son 2 piezas separadas. La verdad es que haciendo el torso en un solo saque y haciéndolo en una sola pieza, la verdad a mí no me ha ido nada bien. Por eso en la plantilla la dividimos en 2 para poner exclusivamente estos conectores acá. Acá hay otro conector, acá hay otro conector, acá hay otro conector. Para conectarlos justo uno acá, uno acá, uno acá y otro acá. Todo esto son piezas de cinta mochilera. Y se preguntan qué son estas partes que sobresalen. Esto tampoco está en la plantilla. Son básicamente una guía que tengo yo para encastrar lo que son las piezas y que enganchen bien sin deformar lo que es el traje. Mirá, se aclaró la cámara. Este cuadradito que está acá y este cuadradito que está por acá es para que cuando vos te vayas a poner el traje, vos enganchás uno ahí, esto, enganchás otro acá, y ahí esto lo que te da paso es para agarrar y conectar las piezas. Se queda algo menos, más o menos así. En la parte de abajo acá los conectores también. Esto no va enganchado a nada ni tiene una guía. Esto se pone de manera un poco más simple. Total, es una parte casi invisible en la parte del traje, ensamblado y unificado sin ningún problema. Ahora, parte importante es lo que decía recién, están los conectores acá a los costados de lo que son los brazos. Voy a agarrar el brazo, haces así, se conecta y eso ya no se cae, no se sale, no se zafa, no se desacomoda, nada, está bien justo, bien apretado. El único problema que tengo es que siempre voy a necesitar una persona más que me ayude a armar el traje. Conexiones como estas
y como estas son extremadamente difíciles de ponerme solo, es imposible. No puedo hacer un traje todavía que no pueda armar por mi propia cuenta. Necesito siempre una mano de más. Así que esa es toda la explicación de cómo es que funciona el traje. Bueno, creo que me faltó explicar el casco. Lo único que hay para resaltar es que el modelo 3D que tenía yo para imprimir tenía una parte sobresalida. Tuve que derretirla con algo caliente para que mi cabeza entre, porque la verdad es que esos centímetros estaban sobresaliendo, me perjudicaron un montón, entonces tuve que sacarlos. Fase 2 de la estructura completa. Ahora lo que falta es una semanita más de tiempo en darle todos estos detalles. Acá faltan detalles, este espacio está vacío. Hay que reforzar un poco más el cuello, tuve un par de problemas con eso. Entre otros detalles que hacen falta, entre otras piezas, para darle un poquito más de realismo. Ya una vez hecho eso, la tercera fase va a iniciar. Ahora me toca el laborioso trabajo de volver a acomodar cada pieza en la caja. No sabes cómo me divierte hacer eso. Así que esta es la actualización de hoy. La semana siguiente o cuando sea tendré los detalles listos para por fin hacer el primer testeo del Suit Up. Ok, es de noche, ya es bastante tarde, pero se me ocurrió desmontar lo que es el antiguo soporte para armadura de el traje Mark 16 de Iron Man y poniéndolo sobre el traje de Halo para verlo desde fuera, ¿no? Cómo es que se ve, y te juro que estoy impactado de lo épico que se puede ver desde acá, ¿no? Te juro que estoy sin palabras. El mejor proyecto que he hecho en años, en mi vida, en la carrera hasta que tengo como cosplay. No lo puedo creer. Está todo perfectamente construido, especialmente detallado. Y eso que ni siquiera tiene la pintura encima, o sea, imagínense. Pero aún así, esto es una locura. Y me doy cuenta de todo el trabajo que le metí. Ahora me he puesto a reflexionar, esto es en serio una locura. I need a weapon. Absolute cosplay. ¿Cómo? ¿Qué hacía? Está re enojado. ¡Hay demasiada aura! Simplemente tremendo. Después del primer Suit Test, todo pintaba para bien. El tiempo sobraba, y bastante, y parecía que por fin rompimos la maldición de tener que hacer todas las apuradas cada vez que hacemos un cosplay nuevo. Así que creo que esta vez nos podemos dar un buen descanso de
veremos muy pronto en la segunda parte del proyecto Halo. Ahora tenemos que correr.